Porque vienen los mejores tiempos para la iglesia. Amén. El mejor tiempo. Yo le decía anoche que estuve predicando ahí en Río de Alvear que la tierra, el mundo va a ir de mal en peor, pero para nosotros vamos a ir de gloria en gloria. De victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición. ¿Es así o no? Como dijimos el domingo pasado, la gloria de Dios va a ser vista. La unción se siente, pero la gloria se ve. Por eso el profeta dijo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria del Señor resplandecerá sobre ti. Tiniebla cubrirá la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será, porque la gloria se ve. Y en este año y en el tiempo que viene la gloria de Dios va a ser vista. Va a ser vista la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia va a resplandecer con la gloria del Señor. Prepárese, hermano querido, porque como yo le dije a usted, la gente va a empezar a ver la gloria de Dios a través de usted, en su casa, en su hogar, en su ministerio, en todo lo que emprenda. La gloria de Dios va a ser vista. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Creerlo, porque si tú y yo creemos, podemos ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Es su nombre! Cuando Israel iba a salir de Egipto, a mí me llamó la atención algo, de que Moisés oró al Señor. ¿Qué hizo Moisés? Israel estaba saliendo de Egipto, de la esclavitud. Durante más de 400 años ellos estuvieron viviendo como esclavos. Y el Señor levanta a Moisés como libertador, y a través de este hombre Dios los liberta. ¿Me va siguiendo o no? Y Moisés se pone a orar al Señor, y la respuesta de Dios fue contundente. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? El Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Ve y dile al pueblo que marche. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche. Hermano, hay un momento para clamar, pero hay otro momento para marchar. Hay un momento para orar a Dios y esperar en Él, pero hay otro momento que además de orar y esperar, tenemos que actuar. Porque nuestra fe sin obra es muerta. El Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile que es tiempo de marchar. Estuvieron años clamando, afligidos, y Dios en su aflicción oyó el clamor y los libró de sus aflicciones. La gente los seguía viendo como esclavos, pero el cielo los veía como un gran ejército. Quiero ser voz de Dios para alguien en este tiempo y decirle de parte del Señor: no serás una víctima en esta generación. La gente te podrá ver un montón de cosas, pero Dios te seleccionó para ser parte de ese ejército poderoso que va a disfrutar y va a manifestar uno de los más grandes avivamientos de la faz de la historia de la humanidad, de las naciones, de la tierra. Vamos, Dios está llamando a alguien. Dios está llamando a alguien. Él te quiere hablar de cerca, Él quiere cantar de cerca. ¿Qué es lo que tiene conmigo, Dios pastor? Lo que Dios tiene contigo son cosas que ojo no vio, cosas que no iban a llegar, cosas que no han subido a tu corazón, son las que Dios hace. Decirle que está claro, Dios tiene cosas grandes para ti. Usted tiene que aprender a hacer algo en este tiempo. Debe aprender a mirarse como Dios lo ve. Diga conmigo: tengo que aprender a mirarme como Dios me ve. Te dije que el pueblo salía de la esclavitud y toda la gente lo veía como esclavo aún, pero Dios lo veía como un gran ejército, como una nación conquistadora, como una nación bendecida, como un pueblo adquirido por Él. ¿Me va entendiendo o no? Y si hay algo que le cuesta a mucha gente, es mirarse como Dios lo ve. Quizás hay circunstancias que usted vivió y esas circunstancias fueron duras, fueron críticas, fueron difíciles y afectaron tu identidad. Y
y te cuesta horrores verte como Dios dice que tú eres. Es un gran desafío para cada uno de nosotros aprender a vernos como Dios nos mira, porque si nos vemos en nuestra humanidad, jamás veremos lo que el cielo está diciendo y hablando de nosotros. ¿Me está entendiendo en esta hora o no? Cuando veo la palabra del Señor, cada persona que fue llamada por Dios y cada persona que Dios levantó en la tierra para algo fuerte, tuvo que aprender a mirarse como Dios lo estaba viendo. Puedo hablarte de José. José fue vendido, fue traicionado, fue esclavo, fue privado de la libertad, estaba preso, esclavo, hermano querido, estaba traicionado, estaba herido, pero Dios lo veía como el libertador de esa nación, como el gobernador de Egipto, perdona. ¿Me está entendiendo o no? Moisés estaba viviendo como extranjero en tierras de Madiana. Moisés era un fugitivo, él salió huyendo de Egipto y estuvo 40 años viviendo de esa manera. Quizás él y todo su entorno lo veían como un fugitivo, pero Dios lo veía como un profeta, Dios lo veía como un libertador, Dios lo veía como un hombre que iba a recibir la revelación de la ley del Señor. ¿Qué tal hablo de Pedro? Pedro era bruto, era un pescador, era un hombre del vulgo, pero Dios lo veía como un apóstol y lo veía como una roca donde la iglesia de él se iba a edificar. Todo el mundo vivía y miraba a Saulo como el perseguidor, como el violento y aquel que perseguía a los cristianos y conspiraba muerte contra ellos, pero Dios lo veía como el apóstol Pablo. Dios miraba a Pablo, a Saulo, y lo veía como Pablo. Veía las 13 cartas en el Nuevo Testamento en él, veía Gálatas, Romanos, Tesalonicenses. Yo no sé cómo vos te estás mirando. Tal vez el pasado te juega una mala pasada, pero mirate como Dios te mira. No eres un fracaso, no eres un accidente. Eres un triunfador, eres más que vencedor. Eres parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Decía que está a tu lado, mirarte como Dios te mira. ¿Cómo te estás mirando? Porque nos cuesta horrores vernos como Dios nos ve. Aleluya. Y tal vez todo lo que esté a tu alrededor puede decir lo contrario que Dios dice acerca de ti. Aleluya. Pero cuando tú aprendes a verte como Dios te ve, tu mentalidad cambia. Aleluya. Y cuando tu mentalidad cambia, tu caminar, tu accionar y tus resultados cambian. Aleluya. Sí, Señor. Soy un apasionado de la Escritura. Aleluya. Me gustan mucho las historias, por eso te dijo un montón de cosas. Pero el consejo aquí es: mírate como Dios te ve. Mírate como Dios te ve. Pedro tuvo que mirarse como ese apóstol. Saulo, después Pablo, tuvo que mirarse como ese hombre de Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo o no? Oh, hermano, yo recuerdo cuando Dios le habla a Noé. Diga conmigo, Noé. Me apasiona la historia de Noé. El Señor le dice a Noé: constrúyeme un arca, constrúyeme un barco grande. Capaz que le dijo: ¿y qué es? ¿Para qué, Señor? Él le dijo: para que flote en el agua de la lluvia. Yo me imagino a Noé preguntando: ¿y qué es eso? Porque hasta el día de ese no existía la lluvia, nunca había llovido en existencia. O sea que Dios le estaba hablando a este hombre, Dios le estaba pidiendo que haga algo que él nunca vio, para algo que nunca había existido. Aleluya. Hola. Sí. Y la tarea era grande, ya conmigo, era grande. Era grande. Dios le estaba pidiendo algo que él nunca vio para algo que nunca existió. ¿Qué es lo que tenía Noé? No tengo duda que él tenía fe, porque él se atrevió a creerle a Dios por algo grande, algo que él nunca había visto y algo que nunca había existido, y él obedeció. Me llama la atención la edad que tenía Noé a la hora de empezar a construir el arca que Dios le pidió. ¿Sabe cuántos años tenía Noé?
Noé tenía 600 años cuando él comienza a edificar el arca. ¿Sabe cuántos años demoró en trabajar el arca? 100 años. Porque terminó y tenía 700, no dice tenía 600, dice la edad que tenía cuando él terminó. Y dice que la palabra dice que demoró 100 años. Entonces por eso nos da a entender de que él tenía 600 años. Hermano querido, Dios hubiese podido llamar a alguien más joven. Quizás algunos de 50, de 60, de 100, o quizás de 100, pero a él se le antojó llamar a alguien de 600 años. Hola, porque cuando él quiere hacer algo no importa la edad, no importa, hermano querido, lo que hayas atravesado, lo que tú hayas pasado hasta el día de hoy. Hermano, el Señor, aleluya, llamó y levantó a ese hombre de 600 años. La edad no es una excusa para servir a Dios. Diga conmigo, viejo son los trapos. Viejo son los trapos. No importa si tenés 20, si tenés 30, 40, 50, si estás pisando los 100, solamente tenés que creer de que todavía Dios puede hacer cosas grandes contigo y tu generación. Conmigo, si Noé lo hizo, yo también lo puedo. Si Noé lo hizo, yo también lo puedo. Tampoco era un constructor de barcos. Él era agricultor. Él trabajaba la tierra. ¿Me va escuchando o no? Él no entendía nada de barcos, pero Dios, es curioso porque le dice Noé, edifica todo esto, y le dio las instrucciones. Le dio las instrucciones de cómo edificar ese barco gigante, ese arca que nosotros conocemos en la historia. Aleluya. Y el tipo dijo, mano a la obra, y empezó. Y le dio las instrucciones de que hiciera cada habitación específica. Y luego le habló de lo que iba a hacer con los animales. Yo tuve la oportunidad de viajar 2 veces en barcos grandes. Una fui solo, cuando fui por primera vez a Uruguay. Y la segunda vez fui con mi esposa y con Elías, que fuimos de vuelta a Uruguay a ministrar. Aleluya. Todavía Davidcito no existía. Hermano, el famoso buquebús, son como unos cruceros. Yo me sentía ahí, no sé, como en el Titanic. Yo le decía, anda mi amor, párate allá enfrente que yo voy y te abrazo. Pero la cuestión que a mí me llamó la atención algo, hermano querido, que en el buquebús o en esos cruceros, en esos barcos, hay ventanillas, y todas las ventanas están en los costados. En los costados, son preciosos esos. Yo he viajado en cada cosa, he viajado a dedo, he viajado en caballo, hasta en mula una vez me subí. Aleluya. Estuve en carros allá cuando predicaba en el Chaco con los aborígenes. También viajaba mucho en colectivo, en trenes, en aviones. Y el tipo también un día conoció lo que es el barco, precioso. Y una de las cosas que yo noté es que hasta había habitaciones en el primero que yo fui, hasta había un shopping, era un tremendo, hermano querido. Yo recuerdo que el año pasado que estuve en Colombia, cuando viajé en avión, una persona me dice, qué hermoso viajar en avión. Yo decía lo mismo hasta que empecé a viajar, le digo. Es mucho más cómodo un colectivo que un avión. Por lo menos el que paga el pasaje económico, ¿no? Va así clavado todo el día así. Llegas acalambrado con dolor de estómago, hasta el dedo chiquito del pie te llega doliendo. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Y viajar en barco fue precioso. ¿Por qué? Porque las ventanitas te hacen ver el mar, el reflejo de la luna, las estrellas, las aguas, o podés disfrutar todo el paisaje. Pero me llamó la atención cuando yo observo que el Señor, cuando le dice a Noé que le hiciera el arca, ese barco gigante tipo crucero, no le dijo que tuviera ventanita a los costados. Tenía que tener solamente una ventana. ¿Y sabe dónde estaba la ventana? Arriba. Solamente había una ventana en todo el arca y estaba arriba. Yo decía, qué curioso. ¿Por qué el Señor no le dijo que hiciera las ventanitas a los costados, sino que tenía que tener la ventanita arriba? Es que cuando se cerró el arca, la tierra entró en un caos.
y había una tormenta, una tempestad, el diluvio que duró todo ese tiempo que usted sabe. Aleluya. Y qué lindo, hermano, entender de que el Señor le dijo: haceme la ventana arriba, porque en medio del caos está prohibido mirar a los costados, tenés que mirar siempre hacia arriba. Cuando quieras sacar la cabeza y mirar lo que está pasando, no vas a poder mirar a los costados, porque en medio de la tormenta, en medio del caos, hay algo que tú y yo tenemos que siempre tener presente, que tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba. Yo no sé si en este año van a venir tormentas, tempestades o diluvios a tu vida. Está prohibido mirar alrededor, está prohibido mirar al caos. No te distraigas, no te enfoques, pone tu mirada en el cielo. Alguien tiene que entenderlo, que cuando hay tormenta, que cuando hay caos, que cuando hay dificultad, no podemos entretenernos mirando el caos, no podemos entretenernos mirando las tormentas. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos. Mira conmigo en la tempestad. Tengo que mirar al cielo. No mire el caos, no mire a su alrededor. Levante su mirada al cielo. Dios no quiere que usted mire el caos, sino que lo mire a Él. Aleluya. Y espere en Él en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, en medio de las crisis. La ventanita solamente está del lado de arriba. Aleluya. Otra de las cosas que yo observo en la dirección que Dios le da a Noé, cuando vino ese juicio a la tierra, le dijo: haceme el arca de esta manera. La ventana va arriba. Usted sabe que en los últimos tiempos la Biblia dice que son comparados como los días de Noé. Y sabe que nosotros estamos entrando a transitar en los últimos tiempos. Por eso le dije que el mundo irá de mal en peor. Habrá guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos. Pero la iglesia del Señor, si tiene sus ojos puestos en el Señor, aleluya, si no se distrae, si no se desenfoca, va a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Va a estar guardada de los juicios que han de venir sobre la faz de la tierra. Aleluya. Otra de las cosas es que el arca no tenía nunca un timón. Los barcos, los ranchos, siempre tienen un timón. Pero el arca que Dios le dijo a Noé que hiciera no tenía timón. ¿Por qué, pastor? Porque donde hay timón siempre maneja o dirige el hombre. Pero en el arca del Señor el timón lo tiene que tener Él. Porque Él es el que siempre tiene que dirigir tu vida. En medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de las tempestades, dale el timón de tu vida al Señor. Si Él te guía, verás su favor. Si Él te guía, verás su victoria. Si Él te guía, verás su bendición. ¡Aleluya! Cuando Dios guía no hay fracaso. Cuando Dios guía hay bendición asegurada. ¡Aleluya! Donde Dios guía, todo lo que el diablo quiere hacer se debilita y termina quebrándose. Decida a tu vecino: dale el timón de tu vida al Señor. 2026, año de darle el timón de nuestra vida a Dios. Que Él sea el que lo maneje, que Él sea el que la dirija, que Él sea el que la guía. Te cansaste de fracasar, te cansaste y te hartaste de golpearte una y otra vez contra la pared y tal vez hasta tropezar una y otra vez con la misma piedra. Bueno, ya deja de dirigir vos, que Él sea el que dirija tus pasos, que Él sea el que guíe tu vida, que Él sea el que te dirija aún en cada decisión que tienes que tomar en este año. Aleluya. Gloria al Señor. Una de las cosas que quiero que entiendas también es que todo lo que comienza con Dios, por más que comience abajo, termina arriba. Aleluya. Todo lo que comienza con Dios, abajo termina
está hablando, pastor? ¿Dónde comenzó a hacerse el arca? Abajo, en la tierra. Y según historiadores y arqueólogos, encontraron los restos del arca en el monte de Ararat, en Turquía. Aleluya. Usted sabe que el arca comenzó abajo, pero cuando terminó el diluvio, el arca terminó arriba. Vuelvo a decirte, porque todo lo que comienza con Dios, por más que sea desde abajo, va a terminar arriba. También José está diciendo: ay, qué lerdo que va lo mío, qué despacio que va lo mío. Tranquilo, tranquilo, si realmente comenzaste con Dios, eso que vos ves que va despacio, va a terminar bien, va a terminar arriba. Para terminar arriba, para terminar en victoria, para terminar en bendición, porque Noé y su familia fueron libres del juicio, fueron libres de la muerte, fueron librados, fueron salvados. Ellos comenzaron abajo, pero terminaron arriba. Y una de las cosas que yo observé y noté es que las tormentas son muchas veces las que te van a posicionar arriba. Ya contigo, las tormentas me van a posicionar arriba. A mí me dejó bastante perplejo comprender que lo que Dios utilizó para sacar el arca de abajo y ponerla arriba fue una tormenta, fue una tempestad. Es que, mi querido amigo, mi querida amiga, las luchas, las dificultades, ay, las persecuciones, las tempestades que muchas veces vienen a tu vida, realmente no vienen para destruirte, vienen para sacarte de abajo, vienen para sacarte de donde el diablo te quiere tener metido. Tal vez no entendiste por qué fuiste golpeada con la tormenta, con la crisis, pero en esta tarde vengo a decirle a alguien que Dios está permitiendo una crisis, una tormenta, una tempestad para sacarte de abajo y ponerte arriba. Para sacarte de abajo y colocarte arriba. Porque tú fuiste diseñado para eso. Fuiste diseñado para hacer cabeza y no cola. Fuiste diseñado para estar por encima y no por debajo. Pastor, dame el Nuevo Testamento. Con Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales. Hermano querido, Dios te ve posicionado arriba. Por eso, hermano, Él no va a permitir que tú quedes en el suelo. Él no va a permitir que tú quedes caído. Él no va a permitir que tú quedes en la ruina. Y si tiene que permitir una tormenta, Él lo va a hacer, porque tu diseño es estar caminando en las alturas. Solo confía que el mismo Dios que te metió en una tormenta es el mismo que te va a sacar de ella y te va a posicionar en las alturas. Y a su nombre, cuando Dios guía el arca de tu vida, siempre terminará en el lugar más alto e importante. Hermano, estamos por entrar a un tiempo glorioso como iglesia de Dios. La iglesia del Señor en las naciones de la tierra está entrando a un tiempo fuerte, hermoso, de avivamiento. Por eso cuando el pastor decía la era del Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, porque la profecía del profeta Joel, él dijo: en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos, los jóvenes soñarán, profetizarán. Y sobre siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Es para este tiempo, es para nuestra vida, es para nuestra generación. Ahora, una de las cosas que quiero que entiendas es que Dios va a usar a la gente menos pensada. Dios va a usar a los improbables. Decía que está todo capaz que seas vos. Mejor dicho, decirle: vos no vas a quedar afuera. Vos no vas a quedar afuera. Cada vez que Dios hace algo, cada vez que Dios va a mover algo grande, siempre hay multiplicación. Aleluya. Siempre hay milagros.
Y Dios lo hace a través de gente menos pensada. Gente que quizás no está en la lista. Gente que quizás pasa desapercibida. ¿Está aquí o no está aquí? Bendito es el nombre de Jesús. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la Biblia dice que él alimentó a 5.000 personas sin contar a quiénes. A los niños y a las A las mujeres y los niños. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, dijo en el desierto, dice que 5.000 personas fueron alimentadas, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Quiénes no fueron contados? Las mujeres y los niños. ¿Quiénes no estaban en la lista? Las mujeres y los niños. Los niños. Sin embargo, ¿sabe quién tenía los panes y los peces? El niño. Un niño. Hey, alguien que no estaba en la lista era el que proveyó, o el que tenía los panes y los peces. Era un niño que no estaba contado en la lista. Ahora él tenía los panes y él tenía los peces. Ahora, ¿quién piensa usted que cocinó los panes? La madre. La mamá. Claro, porque en ese tiempo las mujeres cocinaban. Ahora ya su nombre. La mamá. El niño tenía los panes y los peces, pero los panes los cocinó la mamá. Una mujer, y la mujer que pasó no estaba ¿dónde? No estaba en la lista. Pero Dios, hermano, es tan grande, es tan poderoso, que gracias a esos dos que no estaban en la lista, ocurrió un milagro de multiplicación y toda una multitud fue alimentada. Prepárese usted que dice: yo no estoy en la lista. Por más que no estés en la lista, Dios te colocará en la lista. Por más que digas: yo no califico, Dios te hará calificar. Quizás diga: nadie me está mirando, Dios te está mirando. Aquellos que nadie tiene en cuenta, aquellos que son como anónimos, Dios los colocará en la lista. Amén. Dios los usará. ¿Me está escuchando en esta hora o no? Aleluya. Dios va a levantar ese tipo de gente para provocar un milagro de multiplicación y de avivamiento. Dios va a hacer cosas grandes contigo. De alguna forma u otra todos serán parte de este gran avivamiento. Y hay gente que dice: ¿cómo la hará Dios? No te preguntes cómo, sencillamente lo va a hacer. Amén. No te preguntes cómo. No busques la lógica. Dios lo hará, Dios lo hará. ¿Sabe que Dios cambió mi historia, che? Aleluya. Dios cambió mi historia. Y yo lo que dije del profeta, yo dije: Dios me metió en la lista. Porque tal vez usted que ahora me conoce con un ministerio dentro de todo que está creciendo un poco, dice: qué tremendo, qué tremendo. Pero yo siempre dije: yo no calificaba. Yo no estaba en la lista. Aleluya. Yo era al menos pensaba, yo era un improbable. Pero bueno, Dios es así, hermano querido. Al que no está en la lista, si Dios lo quiere meter en la lista, Dios lo coloca en la lista. A ese que es improbable, que dice: no califico, Dios te hace calificada. Y hay cosas que para nosotros parecen demasiado difíciles, y es verdad. Es una gran verdad, es una realidad, hermano querido. Hay cosas que para vos van a ser muy difíciles. Aleluya. Hay cosas que para vos van a ser muy difíciles, casi imposibles. Mejor dicho, humanamente imposible. Y vos decís: yo no creo que lo puedo lograr. ¿Sabes las veces que yo pensé eso? Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Ay, yo creo, no, esto no puede ser, no es para mí, esto yo no creo que lo pueda lograr. Hay cosas que parecen imposibles, son difíciles, pero no son imposibles. Hay cosas que te van a aparecer en la vida que son difíciles y van a ser difíciles, pero nunca serán imposibles. Aleluya. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque tenemos a este Dios grande que hace de lo imposible algo posible, Señor. que hace de lo que está lejos algo cercano, que hace de lo que nosotros pensamos humanamente que no se puede lograr, lograble. Aleluya. Una de las cosas que Dios hizo tan grande conmigo es permitirme ser esposo y ser papá. Yo crecí en un hogar quebrado, todos saben la historia. Nunca tuve una figura paterna presente, nunca entendí lo que era ser padre, mucho menos lo que era ser esposo, porque yo veía, mejor dicho, yo no veía nunca un padre, nunca pude ver la figura de un buen esposo, ni mucho menos la figura de un buen padre. Es más, mis hermanos que hoy están medio flojos en las cosas del Señor, fracasaron en sus matrimonios. Yo decía: qué difícil, Señor, qué difícil. Yo creo que nunca voy a lograr ser esposo, nunca voy a lograr
ser un buen padre. Y yo le pedí al Señor con todo mi corazón, si está en tu voluntad, Señor. Cuando yo lo conocí, Él decía, dame la posibilidad, papá, dame la posibilidad, Señor, de ser esposo. Y también, si está en tu voluntad, de ser papá. Y resulta que nos casamos y supimos que para la ciencia no podíamos tener hijos. Y era más grande la dificultad. Yo, ay, qué difícil, qué difícil. ¿Será que el Señor me hizo estéril? Porque sabía que nunca iba a poder ejercer una paternidad. ¿Será que el Señor me dijo, ay, me condenó a la esterilidad y a la vida sin hijo? Porque yo nunca iba a aprender quizás en mi manera humana de pensar a ser papá. Pero Dios dijo, no es como vos pensás, Sebastián, no es como vos crees. Yo soy tu papá y yo estoy presente todos los días contigo. Y no estuve desde que viniste a la tierra, y aún antes de que tú nacieras, yo estuve contigo. Y aún cuando vos caminabas a espaldas de mí, yo estaba cerca. Yo entendí de que Dios siempre cuidó de mí. Y cuando Él me enseñó que era el Padre perfecto, yo le dije, Señor, enséñame a ser papá. Enséñame, por favor. Enséñame. Dios me dio la oportunidad. Dios me dio la bendición. Porque hay cosas, hermano, que son difíciles, pero no son imposibles. El Dios de lo imposible está acá. El Dios de lo imposible está acá. Es difícil para vos. Es difícil para vos. No es imposible. No es imposible. Quizás sea difícil, pero no es imposible. Dios lo hace posible. Gloria a Dios. Dios lo hace posible. Gracias, Y podría Jesús. compartirte muchísimas otras más experiencias con el Señor, de las cosas que para mí eran difíciles e imposibles de lograr, pero estaríamos Aleluya. tiempo. Solo quiero decirte Gracias, que hay Jesús. cosas que te van a ser difíciles, pero que sean difíciles no significa que van a ser imposibles. Sé que te cuesta creerlo, pero no es imposible. Hay cosas que Aleluya. te van a costar, hijo, te van a costar, hija, pero créeme, la unción va a venir. Aleluya. El poder de Dios te va a Sí, Señor. y la gloria de Dios Sí, será Señor. vista a través de tu vida. Pensaste que no lo ibas a lograr, Dios te dice, conmigo lo vas a lograr. Pensaste que no lo ibas a hacer, Dios te dice, conmigo lo vas a poder hacer. Pensaste que se iba a morir, el Señor te dice que eso va a revivir, porque yo soy la resurrección de la vida. Ay, el que se muerto, el que se muerto, si cree en mí, vivirá. Aleluya. Quiero decirte que no es imposible. Aleluya. No es imposible. Y este año 2026 Dios pone desafíos sobre tu vida. Amén. Dios coloca desafíos y Dios coloca demandas sobre ti. Porque por más que sea difícil, esta palabra te va a perseguir. Será difícil, pero no imposible. Aleluya. En Dios haremos proezas. Haremos Dale ese proeza. aplauso al Señor. Aleluya. Dale ese